Muy buenas al público presente y principalmente para nuestra invitada especial. Tenemos otra entrevista más. Ya hemos entrevistado a dos entrevistadas muy especiales y ahora vamos a entrevistar a la economista Ana Sánchez Villacrés. Ella ha tenido varios certificados, éxitos en su vida. Empezó estudiando su vida universitaria a los 18 años en la Universidad Estatal de Guayaquil. Estudió economía. Después de haber terminado la universidad, puso un negocio de un cyber junto con su esposo y fueron creciendo poco a poco. Llegó hasta ahora, actualmente, Ana Sánchez es profesora en el Colegio 21 de Julio en Yaguachi y también tiene varios sitios de bienes raíces. Listo, pudimos conocer un poco de su vida, ahora sí iniciamos. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, Carlos Enrique, muy bien. Qué bien, yo también estoy bien. Iniciamos con las preguntas. La pandemia ha afectado gravemente al país, principalmente para las empresas grandes, medianas y pequeñas. ¿Cuál cree usted que es la solución para poder recuperar económicamente al país? En realidad, este problema que nos ha venido acechando no solo en el país, sino en todo el mundo, es muy importante recalcar que todavía no hay una solución definitiva a nivel mundial, porque se están realizando investigaciones y se quiere aplicar una vacuna para que las personas que puedan adquirir a nivel de país esta vacuna se pueda solucionar en una parte la disminución del contagio de este virus. En sí, la parte económica de cada uno de los países se han visto afectados enormemente porque muchas empresas han quebrado, tanto pequeñas como medianas y grandes entidades han sido perjudicadas por esta pandemia, por ende ha aumentado el desempleo, han existido personas que han quedado totalmente desempleadas y esto ha aumentado la pobreza. Para poder salir de esta brecha, que en muchos países, así como aquí en el Ecuador, estamos en una crisis, tendría que reactivarse la economía a través del incremento de la producción a nivel nacional y también internacional, en el cual el gobierno es el principal ente que podría incentivar a la población para mejorar al país y poder salir de esta crisis. La corrupción es lo más escuchado hasta ahora. Varios casos de corrupción en los hospitales, la familia Bucaram, etcétera. Anteriormente no se veía muchos casos de corrupción. Yo eso le puedo decir yo como periodista que en el gobierno del expresidente Rafael Correa no se escuchaban muchos casos de corrupción. El expresidente, la justicia lo mejoró bastante y eso lo puedo decir, y atrapaba, capturaba y encarcelaba a varios corruptos. Pero ahora en el gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés, ahora sí se escucha bastantes casos de corrupción. ¿Cree usted como economista que esto es culpa de la mala organización del gobierno o es de la justicia? En realidad, todos los poderes del Estado están concatenados. Entonces, la corrupción que ha existido, principalmente en el área de la salud, ha sido bastante grande, han tenido perjuicios de millones de dólares en el país. Es importante tener en cuenta que los casos de corrupción que se han dado a nivel de los diferentes hospitales públicos del país han sido de manera exagerada, han sido problemas de corrupción muy grandes en el cual ha existido
bastante corrupción. Sin embargo, la justicia no ha tomado de manera favorable este tema, este problema, como para determinar que estos casos de corrupción lleguen a tener la real forma de poder castigar en esta corrupción a las personas, porque la evidencia existe. Incluso nosotros podemos ver en las redes sociales actualmente, hemos visto que existen muchas evidencias en las cuales se pueden ver los actos de corrupción. Usted, Carlos Enrique, comentaba acerca de la familia Bucarán con los casos de corrupción, en el cual se vieron videos en donde se encontraba en la casa, en la vivienda del expresidente Bucarán, cartones con medicación, ¿no?, con evidencia en la cual la justicia podía actuar con todo el rigor de la ley. Sin embargo, hubo en su momento una detención del exmandatario, pero después quedó en nada esta situación. Por lo tanto, los actos de corrupción se han visto de manera evidente aquí en el país, y esto nos va a perjudicar notablemente a cada uno de los ecuatorianos, porque nos hemos visto afectados en una situación en que los hospitales públicos no tienen la suficiente medicación, no tienen una atención adecuada, porque también los médicos, el personal de salud, han sido despedidos de sus empleos, y esto ha permitido que en los hospitales no exista una atención adecuada. También el personal médico no tiene el suficiente equipo para poder cubrir su protección y puedan atender de manera adecuada en los hospitales. Se acercan las elecciones y hasta ahora son 16 candidatos políticos en la papeleta electoral. Según las encuestas, los dos candidatos políticos con más apoyos en el país son el economista Andrés Arauz y el empresario Álvaro Noboa. Y el nulo también tiene fuerzas. ¿Cuál candidato cree usted que es el indicado? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que el nulo también está cogiendo fuerza? En realidad, según las encuestas que se han planteado, que han presentado en el país, se evidencia que todavía no hay una tendencia, es decir, que las personas todavía, muchas personas todavía no tienen definido cuál es su figura política para que represente como presidente de la República. Es por eso que el nulo o el voto en blanco ocupa un porcentaje mayoritario, porque todavía no hay una definición. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que para realizar una votación como candidato presidencial, tenemos que revisar la historia. Anteriormente, estos candidatos, ¿cómo se han definido? Tenemos que saber cómo ellos han utilizado de manera estratégica en sus empresas, en su forma de trabajar. Es decir, que si un empresario tiene a su cargo muchísimas entidades, y en sí sus empleados han sido
explotados, sus empleados no han tenido la suficiente atención en los beneficios sociales del trabajador. Ahí nos queda una evidencia de cómo puede ser esta explotación laboral que se ha dado en sus empresas, puede ser una misma forma de política que se vaya a realizar cuando vaya a gobernar el país. Es importante tener en cuenta que los grupos políticos que tengan tendencia de derecha o tendencia de izquierda tienen diferentes visiones muy extremas. Sabemos que actualmente en el país, en este último gobierno, hemos tenido prácticamente lo que es que ha estado gobernando la derecha y sabemos qué es lo que nos espera en el país a futuro. Si tenemos que continuar con esta forma de gobierno o tenemos que ver la forma de gobierno anterior a este en el cual teníamos unas mejores oportunidades. Habíamos visto la reactivación económica que se había dado en el país. Podemos ver las carreteras que fueron a nivel nacional reestructuradas, que eso se puede evidenciar, el incremento del turismo a nivel nacional, que esto va a generar que en cada uno de las ciudades, de los pueblos que no tenían acceso, puedan tener la oportunidad de poder mejorar su economía. Y eso es muy importante. Aparte de eso, en el área de la educación, hubieron muchas oportunidades de becas. Aquellos estudiantes que eran de ingresos económicos bajos podían obtener becas a nivel nacional e internacional y podían mejorar su nivel académico para que puedan ser competitivos en el mercado laboral, es decir, tener mejores oportunidades. Hemos visto muchas escuelas, muchos colegios, es decir, entidades educativas que permiten tener el acceso a personas de escasos recursos económicos, pero que les va a permitir mejorar su nivel económico en un futuro. En el área de la salud, anteriormente teníamos la oportunidad de ver el convenio que el gobierno del economista Correa había hecho con las clínicas privadas. Es decir, que teníamos la facilidad nosotros de tener acceso a una salud privada por medio del seguro social. Todo eso se ha ido eliminando. El gobierno actualmente lo ha ido eliminando y no hay inversión para la salud, que es muy importante para la población. Es decir, que en el área en el área social, en el área de la salud, de la educación y en el área de la vivienda, no se han generado ingresos por parte del Estado, no ha invertido para que haya una mejor atención y cuidado acerca de la población. Andrés Arauz es un político que fue elegido por el expresidente Rafael Correa. Arauz es un economista y está haciendo un doctorado en economía en la Universidad Autónoma de México. Actualmente es un político de tendencia progresista, pero a la misma vez sus opiniones han sido felicitadas por varios políticos internacionales y nacionales y sudamericanos, pero también han sido mal criticadas por varios economistas, decanos, profesores, etcétera. Usted como economista, ¿cree usted que Arauz está preparado para llegar a la presidencia?
Sí, Arauz tiene experiencia en el sector público, en varias entidades. Ha trabajado, ha sido líder y ha demostrado la capacidad como una figura política honesta y responsable para poder cumplir y poder representar en el país. Tenemos que ver también la tendencia política que tiene Arauz. Es una tendencia socialista de la misma línea del economista Correa. Por lo tanto, tenemos que ver que en América Latina nuevamente está empezando a coger una tendencia, una línea socialista en la cual hay una recuperación que es para la mejora de la población a nivel de Latinoamérica. Guillermo Lazo es banquero y político ecuatoriano. Antes que él fue uno de los autores del feriado bancario en el 1999 y el congelamiento de las cuentas bancarias de varios ecuatorianos que quedaron en la quiebra, no tuvieron recursos para, para poder que sus hijos estudien en la universidad, para obtener el alimento. Y por uno de los autores como él, el Ecuador tuvo que trasladarse del sucre a la dolarización. ¿Por qué Guillermo Lazo, a pesar de todo esto, por qué él sigue teniendo apoyo? ¿Qué opina sobre usted sobre eso? ¿Por qué las personas se siguen creyendo, quieren elegir nuevamente, lo quieren elegir nuevamente como político a él, si él fue un autor de algo bastante catastrófico en el país? En realidad, Guillermo Lazo tiene una aceptación que no va más allá del 6%. Es un porcentaje bastante bajo de aceptación a nivel de la población. Sin embargo, los líderes políticos de la derecha, encabezados por Nebot, han querido apoyar a Lazo como candidato presidencial, pero han analizado que el porcentaje es muy bajo y que no va a alcanzar ni siquiera el segundo lugar para que pueda competir con Arauz. Por lo tanto, eh, ellos están muy preocupados ante esta situación. Sin embargo, este 6% de apoyo que tendría Lazo puede ser porque existen jóvenes que no saben la historia del país. Tenemos que relacionar, analizar e investigar acerca del feriado bancario en el cual Lazo estuvo de superministro y en este periodo fue el banquero que tuvo más utilidades en el país en una crisis. Por lo tanto, eh, todos sabemos que el enriquecimiento que tuvo este banquero fue gracias al feriado bancario que se realizó en ese periodo. Sin embargo, pues existen muchos jóvenes que no están informados por falta de investigación acerca de esta situación que pasó anteriormente en el país y pues ese es el porcentaje en el cual está incluido la aceptación del candidato Lazo. Listo. Em, para terminar esta entrevista, ¿podrías, por favor, dar unas palabras al público y sobre estas elecciones de 2021 que se acercan? Es muy importante tener en cuenta
para realizar una votación. ¿Cuál es el candidato que nos permite mejorar en el país y el candidato que nos permita crecer y salir adelante en el país? Tenemos que tener en cuenta la historia, comparar en el área social, en años anteriores con años actuales, lo que hemos estado viviendo y ver cuál es la mejor opción que tenemos para nosotros elegir un candidato que sea honesto y nos permita representar en el país de manera favorable. Así es. Para terminar esta entrevista voy a decir una frase. Pero si al menos se fijaran en la economía de nuestro campo, habrían de reconocer que precisamente la disociación de los campesinos en burguesía y proletariado crea el mercado interior. Esto de aquí lo dijo el líder de la revolución bolchevique en Rusia, Vladimir Lenin. Muchísimas gracias, María. Ana María. Muchísimas gracias, Carlos Enrique, por tu entrevista. Quisiera felicitarte por tu entusiasmo, dedicación. Eres una persona que te gusta investigar y que te gusta dar opiniones muy argumentadas acerca de temas específicos, y eso es muy importante de recalcar en ti como un estudiante brillante, dedicado y que tiene un gran futuro en adelante. Muchísimas gracias. Gracias.